En julio de 1954, un avión aterrizó. Durante este tiempo, su conciencia viajó al futuro, exactamente al año 3906. Expediente secreto. Enigmas, misterios, mitos, leyendas. Este hombre es Nostradamus. Su verdadero nombre era Michel de mente libre de las imperfecciones del mundo, de la perversión, de la corrupción, y una mente llena de conocimiento de cómo funciona la ley. Evidencia extraterrestre en la antigüedad y en la actualidad. Lo desconocido para el mundo bajo una perspectiva consciente. Expediente secreto. Creer o no, al final es tu decisión. Y hoy estaremos hablando de otro experimento monstruoso también, perpetrado por organismos de inteligencia militar de los Estados Unidos, y hoy puntualmente estaremos hablando de un experimento desarrollado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, proyecto MK Ultra, control mental. También se le ha denominado, o también se le conoce como el proyecto Monarca, y tiene como simbología la mariposa, ¿no? Esta mariposa monarca. Y se le conoce también como MK Ultra. Básicamente, pues, se trató de un experimento, de un siniestro proyecto de investigación que, mediante la tortura y el uso de drogas psicodélicas, tuvo como nefasta meta encontrar nada más ni nada menos que un método para controlar la mente humana. Conozcamos entonces la historia, es lo que vamos a estar compartiendo, detalles de este experimento que utilizaba drogas psicodélicas y también estrategias o estratagemas de tortura, en la que se escogían obviamente individuos y eran sometidos a estos vejámenes, no solamente torturas, sino que le eran aplicados también sustancias químicas o drogas psicodélicas. En oportunidades anteriores, también ya como les había mencionado y de forma muy superficial ya habíamos hablado de esta operación del proyecto MK Ultra. Digamos que básicamente pues se trató de uno de los programas más ambiciosos de la CIA, de la Agencia Central de Estados Unidos, con el objetivo el objetivo o la meta final que se había planteado para este proyecto era encontrar una o varias formas de controlar la mente de un ser humano, alterando su percepción sensorial y logrando así extraer información, ellos dicen, 100% fidedigna en futuras sesiones interrogatorias, especialmente para facilitar y hacer más eficaces aquellos protagonizados por individuos de mayor resistencia. Es decir, esto inició precisamente con ese enfoque militar y con el propósito de torturar presos o personas que fuesen capturadas, ¿sí? Del grupo enemigo. Entonces eran sometidos a interrogatorios, a procesos de tortura, y con la facilidad de extraerle mayor información iniciaron estos experimentos o este proyecto con el propósito de extraer mayor información de la persona, obviamente sometida a torturas y a sustancias químicas. Inicialmente fue utilizado como una estrategia militar, ya, para tomar información de otros pueblos, de otros gobiernos como tal, para poder, como si fuera una labor de inteligencia, pues para ellos poder reaccionar ante los posibles ataques de otros pueblos. Podemos decir de que inicialmente fue una estrategia política, militar. Así es, militar. De la misma manera también como lo veíamos con el experimento Filadelfia, fue un experimento que tuvo como origen una estrategia militar. Sin embargo, en el experimento, hablando del proyecto Filadelfia, ¿no?, se dieron cuenta que con esa tecnología podían hacer otras cosas. Y sucedió básicamente lo mismo con el proyecto de MK Ultra, que con el propósito militar y de hacer más eficaz y más efectivo los procesos de interrogatorio,
ellos se dieron cuenta que podían utilizar esta técnica o esta tecnología o este avance, si le podemos llamar avance, para controlar la mente humana desde otros ámbitos. Entonces, básicamente o en teoría este programa inició en la década de los 50, durante la dirección de Allen Welsh Dulles. Fue el primer director civil de la CIA y él llegó oficialmente a este cargo en 1953. Este señor ordenó entonces comenzar los procedimientos tras la designación del bioquímico y psiquiatra militar Sidney Gottlieb, fue director de la División Química de la CIA, con el objetivo inicial de formular una droga lo suficientemente potente como para obligar a cualquier ser humano a decir toda la verdad en sus interrogatorios, el famoso suero de la verdad. Hay varias películas en el que se hace mención de este suero de la verdad, en el que supuestamente o hipotéticamente, bueno, hipotéticamente no, porque en la película los muestran, en donde a la persona le es inyectada una sustancia y esperan un tiempo y esta persona comienza a decir toda la verdad. Por eso le llaman el suero de la verdad. Pero con este expediente entramos a conocer que no se trata solamente de ciencia ficción y de una idea fantasiosa de algún libretista o de algún escritor, sino que es información extraída de la realidad y de proyectos como este MK Ultra, en el que a través del suministro de una sustancia psicoactiva o psicodélica se obliga a una persona, obviamente en contra de su voluntad, y la persona ya bajo los efectos de esta sustancia simplemente libera información de manera inconsciente. Es curioso, José, ese elemento que se utiliza para alterar el funcionamiento del cuerpo, el funcionamiento normal de nuestro organismo, precisamente para estimular el que la persona se disponga a entregar una información que en realidad no quiere hacerlo, o sea, contra su voluntad. Entonces es curioso también ese elemento, esa droga, como en el relato lo podemos encontrar, que se aplica a la persona y durante un cierto tiempo lo prepara para que de allí en adelante sea como si estuviera abducido, como si fuera canalizado. Es como algo similar a esa estrategia. Sí, así es. Sin embargo, entonces el programa obviamente no tardó en ir modificándose. Detectaron allí no sabría si utilizar la palabra oportunidad, sino otra manera, ¿no?, de poder controlar la mente humana. Y en ese momento había más de un centenar de proyectos incluidos en el mismo, de los cuales aún hoy no se conoce el más mínimo detalle. Con el paso del tiempo, entonces, y este proyecto MK Ultra o el proyecto Monarca, ya en práctica, que se desarrolló prácticamente durante más de 2 décadas enteras, entre los años 50 hasta aproximadamente mediados de los 70, las ambiciones comenzaron a crecer cada vez más, tanto como para gastar millones y millones de dólares en él. Parte del presupuesto norteamericano iba dirigido precisamente a estos proyectos de investigación y de avance científico. De hecho, en determinado momento la operación MK Ultra llegó a consumir el 6% de todo el presupuesto de la CIA. Es decir, gran parte del presupuesto de la Agencia Central de Inteligencia iba dirigido, o un porcentaje, ¿no? 6% dentro del presupuesto para la CIA es bastante dinero. Durante todo este tiempo, entonces, para alcanzar los objetivos del programa, se realizaron numerosas pruebas con el famoso ácido lisérgico, el LSD, choques eléctricos también, distintos métodos de tortura, tanto física como psicológica, el aislamiento absoluto y maltrato verbal. También se menciona en el estudio y la experimentación de la hipnosis durante la operación, sobre todo durante la década de los 60. Y obviamente no sería descabellado pensar que en este proceso de tortura, ¿no?, de choques eléctricos y de administración de sustancias psicoactivas, psicodélicas, drogas psicodélicas, pues tuvo que haber fallecido gente, ¿no? Como ratas de laboratorio, como objetos de experimento. En estos términos, entonces, uno de los objetivos primordiales era lograr inducir sentimientos como la ansiedad, mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollar la memoria humana, todo mediante la hipnosis. En esos momentos utilizaban esas metodologías bastante invasivas como choques eléctricos y la hipnosis. Sin embargo,
pues ya en la actualidad han cambiado mucho la estrategia y ya no necesitan de una hipnosis y de choques eléctricos. Utilizan muchas herramientas a través de los medios masivos de comunicación, ¿no? Los mensajes subliminales también en casi toda la música, incluyendo la música mal llamada cristiana. También he tenido la oportunidad de detectar mensajes subliminales incluso en canciones cristianas o de cantantes cristianos, a través de la televisión también, sobre todo los videos musicales que tienen un juego de imágenes, que eso va afectando también nuestra percepción y genera un poco de ansiedad. Entonces ya con el avance o con el desarrollo tecnológico a través del tiempo, luego de la década de los 70, han ido dejando atrás ciertas estrategias como los choques eléctricos, como la hipnosis, pero están implementando otro tipo de herramientas más actualizadas. O sea, podemos decir de que ya no se le aplica a la persona directamente la droga, no la consume, sino que simplemente por alimentarse, por consumir el material audiovisual, o sea, todo el material que nos ofrece ese sistema por medio de los 5 sentidos, automáticamente nos están inyectando esa droga que nos controla y nos manipula hacia lo que ellos, hacia su objetivo. Así es, y de alguna manera esta estrategia de control mental obviamente encuentra en el mercado unos coadyuvantes, ¿no? En el mercado del consumo. Algunos alimentos con algunos ingredientes pueden estar sirviendo como, ¿cómo se le llamaría? Como un medio que permite que el ser humano se conecte con esta vibración del control mental. Un ejemplo podría ser el flúor. Otro ejemplo puede ser el consumo excesivo del azúcar sintética, ¿no? Entonces hay ciertas sustancias o ciertos productos alimenticios o de la comida que tienen ingredientes sintéticos no naturales, aditivos, que pueden estar favoreciendo, ¿no?, de alguna manera que el control mental se ejerza con mayor fuerza en toda la raza humana. Y obviamente también el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Cada vez se desarrollan más sustancias psicoactivas sintéticas, pastillas como el éxtasis, por ejemplo. También el consumo ahora del tema de los vapores, muy de moda también, del cigarrillo eléctrico y otras cosas. Estos pueden ser coadyuvantes de este control mental, o son las nuevas estrategias que en el pasado fueron choques eléctricos o LSD o la hipnosis, pues ya ha ido cambiando la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo y quizás peor, que es el lograr el control mental de la raza humana. Encontrar a los reclutas pues que aceptaran participar de semejantes experimentos, como es de suponer, fue prácticamente imposible, ¿no? Por ello, desde la máxima confidencialidad de la CIA se reclutaron indigentes, pacientes con enfermedades mentales, prostitutas y miembros de bajo rango de los servicios militares, entre otros. Por supuesto, pues sin consentimiento previo alguno, en forma secreta y totalmente ilegal. Es decir, eran secuestrados, eran llevados a estos experimentos en contra de su voluntad. Pues obviamente no era muy complejo poder encontrar a alguien que voluntariamente, después de que se le explicara cómo era el experimento, accediera, valga la pena repetir, voluntariamente a este tipo de experimento macabro, ¿no? Mi pregunta es, y esa cantidad de personas que quizás fallecieron en esos experimentos, me imagino que se desconoce la cifra, una cifra como exacta o aproximada, eso no se escucha por ningún medio. Sí, no, si uno se va a las estadísticas mundiales de personas desaparecidas que nunca aparecieron, son cifras aterradoras, o sea, de personas que desaparecen y simplemente no se vuelve a saber de ellas nunca más. De hecho, dentro del manejo de la ufología y del fenómeno ovni, los que estudian el fenómeno de la abducción dicen que tienen como evidencia precisamente esas cifras, esas estadísticas de personas desaparecidas, de las que no se vuelve a saber más nunca, que también son abducidas,
subidas a las naves con propósitos de experimentos genéticos, y muchas de estas personas simplemente en el proceso fallecen. Entonces puede que también ocurra exactamente lo mismo con estos proyectos o estos experimentos macabros entre otros de la CIA. Bueno, hoy se sabe que fueron miles las víctimas de estos crueles experimentos, desconocidas las cifras exactas e igualmente también la cantidad de muertes por las condiciones extraordinarias en las que se vulneraba a sus participantes. En el año 1974, justo un año después de que la operación finalmente culminó, aparentemente sin conocerse cuáles fueron los verdaderos resultados, un profundo trabajo de investigación por parte del New York Times publicó lo que apenas se pudo saber sobre lo que aconteció. Posteriores investigaciones del Congreso estadounidense y la poderosa Comisión Rockefeller, ahí está también la familia Rockefeller involucrada en este proceso, arrojaron algunas luces más sobre la ilegalidad y la crueldad en la operación MK Ultra de la CIA. Y 20 años más tarde, aproximadamente en septiembre de 1994, autoridades del gobierno de los Estados Unidos de América publicó un informe en el que aseguraba que entre las décadas del 40 hasta el 70, miles de seres humanos fueron objeto de pruebas en numerosos estudios y experimentos en los que se utilizaron sustancias nocivas que peligraron la vida de estos individuos. Hoy día, entonces, no es más esto lo que se sabe. Sin embargo, a raíz de estos informes que resultaron en el año 94 y también en la década de los 60, pues han servido también de materia prima para muchos libretistas y para muchos escritores que han logrado plasmar en algunas cintas de Hollywood este proceso del control mental. Y también nos encontramos con documentales, un sinnúmero de documentales en YouTube que hablan también de la operación MK Ultra o el proyecto Monarca, y ustedes también pueden encontrar muchísima información al respecto. La cantidad de muertes, pues la verdadera naturaleza de estos experimentos y los protocolos en su total conocimiento empleados en estos experimentos, pues tristemente son desconocidos. No existen registros que brinden los datos adecuados para obtener esta información, o sea que se pueda tener acceso a una información exacta. Podemos encontrar mucha información en la red, en portales especializados en teorías de conspiración, encuentran también mucha información. Sin embargo, pues el informe publicado por el New York Times podría decirse que es la fuente más oficial o más seria en la que podríamos encontrar información acerca del proyecto de MK Ultra o el experimento de MK Ultra o el proyecto Monarca. Así que este proceso pues nos deja muy reflexivos. A mí particularmente me deja reflexivo, pero también un poco expectante y vigilante sobre la manera como este experimento no ha terminado. Aparentemente culminó, o así ellos nos lo hicieron creer. Sin embargo, pues vemos en la actualidad, sobre todo en la industria de la música, varios cantantes famosos han tenido unos episodios muy extraños en programas en vivo, unos comportamientos muy extraños en medio de la transmisión. La persona queda así como ida, como sí, no, como si se desconectara. Sí, queda así como ida y ya después como que cae en cuenta o se vuelve a conectar y en algunos casos comienzan a decir incoherencias. Recuerdo mucho el caso, esto le ha sucedido a Lady Gaga, le ha sucedido a Katy Perry, le ha sucedido a una presentadora de CNN, ahora no recuerdo el nombre. En fin, ustedes pueden encontrar en YouTube, hay muchos videos de lo que podría ser evidencias de cómo el MK Ultra está operando en la actualidad en la industria de la música y en la industria del cine. Hay un video muy famoso, José, de Jim Carrey en un programa estadounidense, ¿cierto? En un programa de entrevistas. De entrevistas, así exacto, es. El cual asemejó o hizo una especie de como una simulación de lo que puede estar ocurriendo en la actualidad para seguir con ese proyecto que ya no es tan evidente,
pero dentro de esta organización de Hollywood se trabaja frecuentemente y lo hacen con una finalidad, que es llegar a los televidentes, a los oyentes de esa música, de todo ese entretenimiento, y penetrar desde su subconsciente para que ese objetivo puedan cumplirlo, para que ellos puedan llegar a su finalidad, que es como guiar, estigmatizar o grabar, programar la mente del oyente para lo que ellos quieren, ¿ya? Sí. Y eso se está utilizando mucho, inclusive desde la niñez. Hay muchos niños que ya hoy en día, si no tienen Netflix, por ejemplo, o no tienen un Smart TV, se sienten que no tienen nada, de que el vecinito, el amiguito del colegio lo tiene, y si ellos no lo tienen, se sienten como mal. Eso los está como subyugando a ser felices, entre otras cosas. Entonces, esa es una estrategia, eso es una flecha que nos están enviando de esa programación mental que viene diseñada con ese fin de atacar desde el hogar inclusive a los niños de muy corta edad. Y recuerda que en los protocolos de los sabios de Sion hay una parte que menciona ese plan, sí, inclusive, que es la destrucción como tal de la familia. De la familia, el ataque y la idiotización de la juventud, inclusive. Casualmente hoy hicieron el compañero Neil Barrio, nuestro director, una reflexión acerca de eso, que se cruza mucho con ese plan, ya ese plan que tienen ese sistema para tener subyugada como tal desde la niñez, la adolescencia, y si ya crecemos con eso, es difícil de que se salga de ese camino. Sí, hay artistas como Jim Carrey y como la misma Katy Perry, que en algún momento de conciencia ellos como que se sacuden y ya, pues, cansados de esa esclavitud y de esa manipulación, hacen denuncias públicas. En el caso de Jim Carrey, la entrevista que tú comentas, los invitamos a que se den la oportunidad de ver esa entrevista, ese video, que ya sucedió hace unos años atrás, pero él en esta entrevista obviamente aprovecha esa condición de comediante que él tiene y él lo presenta de manera jocosa. Pero para los que tenemos ya tiempo en este proceso de investigación y de búsqueda de la verdad, sabemos que lo que él estaba diciendo en ese momento, o lo que él estaba haciendo, era una denuncia bastante seria de manera pública y de manera frontal. O sea, él lo hizo de frente, ¿cierto? En un medio de comunicación masivo, en uno de sus programas, pero se valió de su condición de comediante para presentarlo de manera jocosa. But this is right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. Y a raíz de esto, una de las teorías de conspiración dice que la represalia que se tuvo en contra de Jim Carrey por esta denuncia frontal que hizo en contra de los Illuminati, que la represalia fue el asesinato de su novia, que lo presentaron como un aparente suicidio. Entonces, pero las teorías de conspiración dicen que esa fue la represalia, o lo que hicieron en venganza por la denuncia que él hizo. Sin embargo, él después de esto, él ha seguido como esporádicamente en algunas entrevistas, los comentarios que uno ve es que dice cosas sin sentido, porque él comienza a hablar de muchas cosas, habla mucho del tema de la Matrix, de la realidad virtual, habla mucho del espíritu, del poder del yo interior, y en algunas entrevistas en donde la atmósfera es de otra dimensión, más de la moda, más de la farándula, él entra a
hacer estos procesos de reflexión y de conocimiento muy profundo. Entonces los periodistas quedan como que este tipo de qué está hablando. Y Katy Perry también la recuerdo mucho, que hay una entrevista en la que ella se desahoga, entra en un proceso de catarsis y de una entrevista llora, y ella denuncia precisamente toda esa manipulación de la industria de la música y cómo los obligan a que canten o hagan o digan lo que ellos quieren que digan. Y lo vimos recientemente con el video de René, con el video de Residente y su canción René. También en un proceso de catarsis y de reflexión hay una parte que le dedica precisamente a denunciar esa industria de la música y de cómo él, ya inmerso dentro de esa industria, él abandona su identidad, abandona su ser, su esencia, y se convierte en lo que la industria lo obliga a ser. Y él entra en el proceso de reflexión y dice, esto no es lo que yo quiero ser, yo quiero ser realmente quien soy. Pero en la industria de la música, que es controlada por los Illuminati, y en la industria del cine, a ti no te permite ser quien realmente eres, sino tienes que ser un ícono, un símbolo sexy o un ídolo para la juventud, para las masas, pero en algún punto abandonas tu esencia, abandonas tu naturaleza. Y eso es lo que en algún momento solamente algunos artistas, en un momento de conciencia y de lucidez, denuncian. Entonces eso también lo vemos como parte del proyecto MK Ultra de control mental. No sabemos qué estrategia utilizarán, por ejemplo, para reclutar los artistas, sobre todo los que más masa mueven, ¿cierto? Te hablo de un Bad Bunny, te hablo de un J Balvin, te hablo de una Shakira, de una Beyoncé, de una J López, de estos artistas así que mueven masas y que en sus shows, en sus puestas en escena, ¿cierto? En sus conciertos, utilizan mucha simbología Illuminati. Otra de esas es Madonna, que también es muy conocida ya, y en sus conciertos muestran muchísima simbología Illuminati, especialmente la pirámide truncada y el ojo que todo lo ve. Eso es algo que utilizan la mayoría de los artistas. Y ahora también dándole un espacio a la agenda o al lobby gay a nivel mundial también, en muchos de estos conciertos ya se está comenzando a utilizar masivamente símbolos del orgullo homosexual o del orgullo gay. También hace parte del MK Ultra. Es correcto, José. Y este proyecto, que como bien hemos visto en la investigación, inició primero que todo desde el poder militar y político para extraer información de otros gobiernos, se ha ido trasladando ya no con un elemento, sino por medio de la tecnología, porque sabemos hoy de que prácticamente en un 90% en los hogares hay internet, hay un equipo celular que se conecta al Wi-Fi, que se conecta a la red, y ese ya no es el elemento que te inyectan, sino que se te inyecta por medio de tus sentidos, por medio de ese aparato que tú puedes verlo como indefenso. El televisor, que los muñequitos, que la red social, por lo menos utilizan mucho también el Instagram. Yo tuve la oportunidad de trabajar cercano a una influenciadora que mueve muchísimas masas, y ella le hicieron un contrato precisamente de Estados Unidos, le hicieron viajar a Miami y la volvieron famosa. O sea, en un mes ya era cantante. Ya, entonces, ese tipo de red social, ellos están chequeándolas también a ver quiénes son esos influencers que mueven más personas, porque ellos saben de que son se podría decir un medio para transmitir lo que ellos quieren llegar de la manera más sutil, porque lo hacen por una red del Instagram que tú la ves, no, eso es para compartir fotos, pero ahí está el veneno. Así es. Entonces la invitación que queremos hacer y la reflexión después de todo esto y de hacer la denuncia, primero es a ser muy vigilantes y a filtrar muchísima de la información que ingresa por nuestros 5 sentidos. Es decir, es necesario de gran manera purificar nuestros sentidos, ¿no? Estar muy pendiente de qué es lo que entra por nuestros ojos, de qué es lo que escuchamos u oímos,
de qué también entra por nuestra boca, cómo nos estamos alimentando. ¿Será que estamos prefiriendo más lo artificial que lo natural? En fin, a que tengamos mucho cuidado y que filtremos muchísima de la información que recibimos diariamente, permanentemente, constantemente a través de nuestros 5 sentidos. Podemos hacer un ejercicio muy, muy edificante, y es al finalizar el día, cuando estemos en nuestra cama, justo antes de dormir, hacer una reflexión, ¿no? Es como hacer un escaneo de todo lo que hiciste durante ese día, de los lugares que visitaste, de las calles que recorriste, las imágenes que entraron por tus ojos, de lo que escuchaste, de la música, en fin, de las conversaciones que tuviste. Hacer un escaneado de todo eso y mirar realmente de todo eso, qué información puedes desechar justo antes de dormir, y en eso te ayuda mucho la glándula pineal, y cuál es la información que vas a llevar al día siguiente como memoria, no como memoria de vida. Eso así como una recomendación, como un ejercicio que podemos comenzar a hacer para evitar este ataque, ¿cierto? Y misericordia del proyecto MK Ultra a través de la música, a través de los alimentos, a través del cine. Del deporte. Del deporte también, exactamente, a través del deporte. Bien, entonces ahí cerramos nuestro expediente secreto. Ustedes tienen la tarea de continuar con la investigación, y para eso nosotros los apoyamos compartiendo con ustedes nuestro archivo desclasificado. También les damos la bienvenida a Erika Skillman, que se une a la transmisión. Un abrazo, Erika. Gracias por tu sintonía. Este es entonces nuestro archivo desclasificado. Archivo desclasificado. Investiga, indaga, estudia para que no quedes con la duda. Porque la respuesta a muchas preguntas están en ti. Bien, en nuestro archivo desclasificado queremos recomendarles una película. La película se llama Control Factor, o en español le colocaron Mentes Cautivas. Esta es una película del año 2003, dirigida por Nelson McCormick. Es una de las preferidas por los amantes de las conspiraciones. Se le ha hecho tantos análisis que se ha considerado como un auténtico film visionario. Tan solo imagina que recién entrado el nuevo siglo se hable acerca de individuos que realizan tiroteos en lugares públicos sin razón aparente, o de que de la nada se lleven a cabo revueltas sociales que dividan a la sociedad cada vez más y más. La razón: nos enteramos por nueva cuenta que el gobierno, uno no muy bien definido, realiza experimentos a la población con armas psicotónicas capaces de modificar el comportamiento de los individuos de formas extremas. La película incluso insinúa que estos experimentos nos transforman a todos como seres alienados y apáticos, incapaces de rebelarnos contra el sistema, o bien como armas de destrucción fácilmente manipulables. Otros dicen que el film hacía alusión a hechos trágicos como la masacre de Columbine en 1999, que significó en parte aguas en Estados Unidos con hechos similares por el resto de nuestro siglo. Sea como fuera, es una excelente película. La película se llama Control Factor, Mentes Cautivas. Y también queremos recomendarle el libro La locura moderna, MK Ultra Social, del autor Rafael Palacios. ¿Qué le pasa a la mente humana actual? El gran filósofo indio Jiddu Krishnamurti dejó para la historia la frase que probablemente mejor defina la sociedad moderna. No es sano estar bien adaptado a una sociedad enferma. Hombres que viven con muñecas hinchables, mujeres que se cansan consigo mismas, e interminables listas de nuevos tipos de géneros humanos que desaparecen tan rápidamente como han aparecido, o enfermedades mentales que se multiplican cada año. ¿Qué está pasando?, se pregunta. ¿Cómo se puede explicar el enorme grado de locura actual? ¿La gente se está volviendo loca o la están volviendo loca? Pues en este libro se aborda por primera vez la locura individual desde la demencia proyectada por los medios de comunicación y generada por el poder político. ¿A qué te recuerda, José, esos dos poderes?
Casualmente los tocamos en los expedientes secretos anteriores, poder político y los medios de Y comunicación. los medios de comunicación, la media. En la línea del famoso proyecto MK Ultra, integrándolo así en la psicología terapéutica e individual. Los conceptos básicos sobre los que se fundan la psicología y el psicoanálisis, la psiquiatría oficiales son desmontados con una nueva perspectiva holística y espiritual que explica de manera irrefutable el proceso mediante el cual una persona pierde el contacto con la realidad. Un libro bastante interesante, pero muy interesante, La locura moderna. Así es. Y también queremos recomendarles una serie en Netflix. Esa serie la pueden encontrar en Netflix, se llama Stranger Things, o Cosas Extrañas. Ya lleva 3 temporadas, la 4ª temporada está programada para estrenarse a finales del 2020. Así que esta es una serie también, y allí en la serie hablan directamente, lo mencionan, hacen mención del proyecto MK Ultra. Este fue entonces nuestro archivo desclasificado. Vamos a cerrando el programa, obviamente, con con el sello dorado, ¿no? Con el sello del conocimiento, del mensaje estelar. Esto es nuestro mensaje de la paloma. El hombre es un cúmulo de conocimientos que se expande en la medida del universo. El mensaje de la paloma, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. Mensaje traído de las estrellas, directo a la mente humana. Sellado en el corazón. Y en el mensaje de la paloma, José, lo tenemos extraído de la Biblia como tal, que es el libro que encontramos en casi todas las viviendas, y pertenece al capítulo 2 de Lucas, versículo 1 y 2, y el capítulo 7 del 12 al 14. Dice: el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este es el mensaje de la paloma, el cual es muy reflexivo. Bastante. Y pues podemos hacer una reflexión, José. Igual también invitamos a los oyentes y a los internautas que se conectan a la transmisión que hagan una reflexión acerca de este texto que aparece en la Biblia, y nos invita como tal a no ser un oidor como tal de la ley, sino un hacedor de ella. Exactamente. Porque son con acciones que nosotros podemos crear la verdadera espiritualidad. De nada nos sirve saber, conocer, hablar, difundir, si no lo llevamos a la completa acción. De esa manera podemos trabajar, y si le colocamos voluntad, hacer cumplir como tal la ley que está escrita en nuestros corazones, y no en tablas de piedra, como lo dice Jesús en otro versículo del mismo texto bíblico. Exactamente, es un recordatorio que nos recuerda una vez más que es esa ley escrita en el corazón, es una ley viva, ¿no? Y que conforme al hombre va cambiando, esa ley es cambiante. Y también es un recordatorio a hacer bien el bien. Es sencillo, es hacer bien el bien. Nos dice que
en hacer que hay que perseverar, obviamente, en el sistema de cosas como existe actualmente. Esto es bastante complejo, o sea, cada vez el sistema aprieta de tal manera que casi que te conduce a hacer el mal. Por eso debe haber una perseverancia en hacer el bien. Es casi que una lucha constante entre las razones del mundo, entre las emociones negativas del mundo y tu esencia, ¿no? Hay una lucha constante, obviamente, en la que debe prevalecer tu ser interior, tu ser, ¿cierto? Ese hombre justo, no un hombre que juzgue y señala a los demás, porque en él también hay errores, pero estamos en una sociedad de redes sociales en las que todos son jueces, en las que todos señalamos y todos condenamos y nos olvidamos de nuestros propios errores. Entonces, aquí este capítulo, esta parte de Lucas, dentro de las enseñanzas de Jesús el Cristo, nos recuerda que quien quiera que seas, porque así está escrito, dice, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, el llamado es a obrar en ley sin pecado, es decir, sin errores, hacer bien el bien y no señalar a otros, no mirar a otros, es concentrarte y enfocarte en tu obrar, en tu caminar, en tu sentir. Este mensaje de la paloma está bastante revelador y nos cae como anillo al dedo para un día como hoy con la temática que tocamos. Vamos a cerrar entonces con la banda sonora, despidiéndonos de todos los oyentes, a los que están en Facebook Live, un abrazo para todos, también a los que se conectaron a través de la aplicación RCPC Lite y los de la emisora a través de la página de internet www.rcpc.co. Un fuerte abrazo, agradeciéndoles por su sintonía. Vamos a despedir el programa con la banda sonora de hoy. Para hoy hemos invitado a un grupo venezolano de la hermana República de Venezuela. El grupo se llama Acuario y esta canción del año 1974. Ya es un poco viejita. La canción, el nombre original de la canción es Solo para Tontos, pero se le conoce más como La Máquina de Cortar Tontos. El grupo Acuario, en una parte de la canción dice, si tú tienes, bajo coeficiente intelectual, tienes que cuidarte de esta máquina infernal. Ella se alimenta de los tipos como tú que no se dedican a pensar. Entonces también tenemos que estar muy atentos a esas estrategias del sistema que evitan que nosotros pensemos, ¿cierto? El facilismo, la ley del menor esfuerzo, el que todo esté allí a pedir de boca, eso también no es del todo positivo. Esta canción particularmente, un dato curioso, fue un hit en el Carnaval de Barranquilla de esta ciudad del año 74. Fue una réplica a la imprecisa y mal manejada administración pública en Venezuela, producto de la bonanza petrolera que vivía el país en aquel entonces. Ello condujo a un desequilibrio de las finanzas públicas y los casos de corrupción proliferaron, ¿no? Por ello, entonces, este grupo, el Grupo Acuario, grabó y traspasó fronteras porque en casi toda Latinoamérica es un clásico. Y no es una situación muy diferente a la que vivimos aquí en Colombia. Corrupción a la orden del día. Ahora tenemos a nuestro fantástico presidente también ya en un caso por ahí inmerso de corrupción. Al parecer su campaña fue financiada por narcotráfico. Entonces, no es tan ajena nuestra historia a la historia del pueblo venezolano también. Y ellos plasmaron aquí de manera muy sabia un proceso también de control mental y mencionan una máquina infernal. Y aquí también dentro de los programas de Descubriendo y en las diferentes charlas se habla de esa máquina infernal también que tiene un nombre, el Meshiach. Una máquina que replica pensamientos tanto positivos como negativos, emociones libertarias, pero también emociones negativas. Y es una máquina al que todos, de manera virtual, estamos conectados. Así que nos despedimos entonces con esta canción, dándoles un fuerte abrazo de corazón a corazón, recordándoles nuestro correo expedientesecreto1@gmail.com y también para que nos sigan en redes sociales. Gracias a todos por estar conectados a la transmisión en vivo por el Facebook Live. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, se llama Expediente Secreto, y tenemos una parrilla de videos que iremos con el pasar de los días alimentándolos para que los que no pudieron ver el programa de hoy, dentro de algunos días pueda estar disponible. También nos pueden seguir
en Instagram como Expediente Secreto BQA. Nos pueden recomendar investigaciones que quieren que nosotros profundicemos y se las presentemos en los futuros programas. Gracias a todos por estar conectados y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Así es, miércoles a partir de las 7:30 en punto de la noche, hora local en Colombia. Recuerden también la edición de Expediente Secreto en diferido los viernes a partir de las 10 en punto de la mañana, hora local en Colombia. Los dejamos entonces en compañía del Grupo Acuario y esta canción Solo para Tontos. Expediente Secreto, lo desconocido para el mundo bajo una perspectiva consciente. Hasta la próxima. Tienes que escapar, amigo, tienes que escapar muy pronto de la máquina de cortar tontos. Tienes que escapar, amigo, tienes que escapar muy pronto de la máquina de cortar tontos. Si la mala suerte escogió con claridad uno de los tantos y en la máquina caerá. Tú no te preocupes que muy pronto vas a ver. Evidencia extraterrestre en la antigüedad y en la actualidad. Lo desconocido para el mundo bajo una perspectiva consciente. Expediente Secreto. Creer o no, al final es tu decisión.